Buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, Vale, hola Arturo. Arquitecto Hola. Forno, Hola. ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Hola, señores? Juan ¿Cómo Carlos. están? Buenas tardes. Hola, Largui, ¿cómo le va? en saludarlos, arquitecto Hola, Pati. David, compañeros, colegas, ¿cómo están? Gusto verlos a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Arquitecto Forno, Hola, qué gusto gracias. saludarlo. Hola, Arqui. Gracias, igual. Qué Sí. gusto verlos nuevamente. Me tienen abandonado. Ujú. No, Arqui, para nada. Sí, qué bueno, qué gusto verlos a todos. ¿Verdad? Qué gusto saludarte, David, Juan Carlos. Encantado igual. de verlos. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar por la puntualidad. Tenemos muy poco tiempo. Siempre en esta reunión nos hemos extendido mucho, pero hoy sí vamos a tratar de ser puntual por el tiempo del arquitecto Forno y porque nosotros también con el Arqui Mejía tenemos una reunión con unos alumnos de Zacapa. Entonces, posiblemente nos tengamos que salir antes nosotros o estar en paralelo. Y en el caso Arqui Andrés, en el caso de Oscar, se disculpa porque no puede tener su cámara todo el tiempo porque ya se va de viaje. Ah, qué alegre, qué alegre. Gracias. Sí, Qué aquí bueno. estoy pendiente, pero démosle. Igual lo estamos grabando para enviarles después el link. Entonces, gracias por estar acá. Vamos a iniciar. Como les decía, hoy vamos a tener la explicación de la Guía Institucional de Investigación para Proyectos de Maestría. Esta guía ya se les envió a cada uno para que lo puedan revisar y es parte del plan de negocios que deben elaborar para su proyecto de graduación. Es un plan de negocios que hizo el arquitecto Ponce y se adaptó desde la facultad para que funcionara como un proyecto de graduación. Proyecto que ustedes deben llevar impreso finalmente después ya del proceso de graduación al Colegio de Arquitectos para que se puedan colegiar. No sé si todavía les pedirán. El año pasado pedían un impreso, no sé cómo estarán ahora los temas, pero ese es el proceso y por eso hay que cumplir este procedimiento. Aparte que es un procedimiento institucional. Y el Arqui Andrés Fornos siempre nos ha ayudado a explicarles la guía de investigación. Esta guía, si ustedes ven la propuesta de los módulos de la maestría, en un orden muy similar, con algunas diferencias, llevan el orden de la guía de investigación. Esto es para que ustedes, mientras van cursando cada clase, vayan complementando de una vez, de ser posible, cada módulo. Porque, como les decía, al final de sus clases este año, deben entregar un borrador casi que final para que en enero y febrero de 2023 ya únicamente lleguen a la etapa de revisión de asesoría, ya sea con el Arqui Andrés o con el Arqui Ponce, ¿sí? Así que bienvenido, gracias por estar acá y Andrés, es todo tuyo la reunión. Pues muchas gracias, ¿verdad, arquitecto Ramírez? Te agradezco muchísimo, David. ¿Verdad? Para mí siempre es un gusto poder apoyar a la universidad, ¿verdad? Y poder ser un comunicador, digamos, tal vez de alguna forma un poquito más dinámica, más, ¿verdad? De la guía y de resolverle las dudas a los alumnos con esta nueva etapa en la que van a incursionar este año, ¿verdad? Pues primero que nada, de verdad que es un gusto poderlos ver a todos nuevamente, ¿verdad? A mí siempre me toca recibirlos cuando son, digamos, cuando están empezando la academia nuevamente y luego hasta el final, ¿verdad? Entonces, siempre es un gusto poderlos ver ahorita en el intermedio, digamos, ¿verdad? Que se recuerden de uno, ¿verdad? Y me alegra mucho saber que están bien, ¿verdad? Así que, pues, bueno, para no entretenernos un poco más, únicamente solo voy pues, retomando las palabras del arquitecto Ramírez, comentarles que sí es importante que ahorita que vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más a detalle la guía, que sí por favor la puedan ir avanzando conforme van avanzando, o sea, que la puedan ir trabajando conforme van avanzando en sus cursos de este año, porque
cada tema que van a ir viendo ustedes es un tema que se tiene que desarrollar con la guía, ¿verdad? Y qué mejor que poderlo ir haciendo en tiempo y no como bien lo comentó el arquitecto Ramírez, hasta el final, ¿verdad? Ustedes ya tienen que tener un documento elaborado porque a principios de años vuelven a estar conmigo con el arquitecto Ponce del año siguiente, en donde ya tenemos nosotros que poder revisar un documento formal, ¿verdad? Y ya nosotros nos damos a la tarea de analizar su documento, de revisar su desarrollo de proyecto y de investigación y asesorarlos durante un par de semanas. Vemos todos los temas y vamos viendo qué correcciones se deben hacer, qué mejoras, qué está bueno, qué está malo, etc. ¿Verdad? Entonces sí es un consejo sano que vayan tomando, vayan pudiendo avanzar conforme el desarrollo de este año se va dando y que ahorita, conforme vamos revisando punto por punto de la guía, vayan tomando sus notas. Idealmente, que yo pueda exponer todo, ¿verdad? Y hasta el final poder resolver las dudas que ustedes tengan, muy puntuales, ¿verdad? Que hayan tomado sus notas, etcétera. Porque si nos entretenemos en responder dudas mientras se va revisando cada tema, no terminamos nunca, ¿verdad? Y pues el tiempo de todos es importante y pues la idea es que les quede a ustedes lo más claro de la forma más sencilla y rápida posible, ¿verdad? Bueno, entonces, primero que nada voy a compartir la guía. Solo si me pudieras habilitar, David, te agradecería mucho. Ok, Listo. Ujú. perfecto. Entonces, solo les voy a pedir si me pueden confirmar que pueden ver mi presentación. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Claro. Va. Excelente. Entonces, esta guía entiendo que ya todos la tienen, ¿verdad? Espero ya la hayan podido por lo menos revisar un poquito, muy brevemente, ¿verdad? Y yo trataré de ser lo más puntual, ¿verdad? Con cada capítulo, ¿verdad? Para no entretenernos tanto y no confundirlos más de lo que se trata esto, ¿verdad? La idea es aclarárselos, ¿verdad? Entonces, pues primero que nada, tenemos aquí en el índice general, se presenta el resumen, ¿verdad? El abstract y la introducción. ¿Qué es el resumen del proyecto? Pues realmente viene siendo una breve descripción general de su proyecto, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que tenemos que introducir a nuestro lector, y nuestro lector puede ser cualquier persona que se dé a la tarea de investigar o usar nuestro documento como referencia, ¿verdad? Un posible cliente, etcétera. No olviden nunca, por favor, que esto es un ejercicio, ¿verdad? Real que les va a servir a ustedes como guía, valga la redundancia, para que el día de mañana ante un posible cliente, ante una posible asesoría profesional, etcétera, les dé a ustedes los lineamientos, ¿verdad? De cómo abordar un proyecto de análisis inmobiliario, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, el resumen tiene que describir de la mejor forma, ¿verdad? De qué se trata el proyecto. Es un proyecto de vivienda, en dónde va a estar, por qué la necesidad, etcétera, pero muy brevemente, ¿verdad? El abstract, pues es prácticamente la traducción, digamos, en inglés, ¿verdad? De lo que es el resumen del proyecto, ¿verdad? Se tiene que abordar también temáticas vigentes, actuales, de qué está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Hoy por hoy el tema del COVID es un tema, pues, real, es algo que no podemos obviar, es algo que no se está yendo a ningún lado y que nos afecta en absolutamente toditas las actividades laborales, productivas, etcétera, que se den en el mundo, no solo en Guatemala. Entonces, obviamente, va a afectar al tema de construcción, al tema de desarrollo inmobiliario, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que discutir, digamos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Luego, con la introducción, pues ya es un poquito más enfocado en el proyecto como tal, ya no es tan general. Vamos a hablar un poco más de el proyecto como tal, ¿sí? Y lo vamos a amarrar con todo lo que viene con el capítulo número 1, que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Del tema,
¿sí? El cual en el 1.1 habla de los antecedentes del mercado inmobiliario de Guatemala. Tenemos que investigar, nos tenemos que empapar del tema, tenemos que conocer exactamente en qué nos estamos metiendo, tenemos que comprender qué es el mercado inmobiliario en Guatemala, cómo se desarrolla, desde cuándo tiene vigencia, cuáles son las instituciones que lo regulan, ¿sí? ¿En qué instituciones nos podemos apoyar para conocer más, para investigar? La Cámara de Construcción de Guatemala, la Municipalidad, el Banco de Guatemala, etc. Entonces, tenemos que desarrollar en este subcapítulo todo lo referente a la historia del mercado inmobiliario en Guatemala, ¿verdad? Incluso se pueden mencionar diferentes empresas inmobiliarias, proyectos emblemáticos, ¿verdad? Casos reales, ¿verdad? De desarrollo inmobiliario que hayan sido objeto de una crítica positiva, una crítica negativa, un proyecto que fue muy bueno, es tal y tal, y, ¿verdad? Entonces, que se puedan dar a la tarea de comprender a la cabalidad todo lo que se refiere a un mercado inmobiliario. En el 1.2, la justificación de su proyecto de graduación. ¿Sí? Estamos hablando de que aquí nos tienen que contar ustedes por qué ese proyecto, por qué escogieron vivienda y por qué la escogieron en Chimaltenango, por darles un ejemplo. ¿Sí? Van a tener ustedes que justificar, como bien lo dice la palabra, el porqué de esa necesidad, y es porque existe una demanda, es porque existe un nicho que no está siendo atacado, es porque queremos innovar, ¿sí? Entonces, ya eso le corresponde a cada uno de ustedes justificar objetivamente, ¿verdad? Y de la mejor forma, el porqué de la necesidad de este proyecto, ¿sí? En otros casos hemos tenido proyectos bien innovadores, por ejemplo, un hotel en Panajachel muy diferente, ¿verdad? Con un concepto como de cohabitabilidad, ¿verdad? Es algo que no se escucha tan frecuentemente, ¿no? Proyectos de vivienda en zonas que no son particularmente conocidas como atractivas para la vivienda, pero que poco a poco se está incursionando en un mercado nuevo, en un nicho que no está siendo atacado, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, cada uno de ustedes debe de podernos justificar el porqué de ese tipo de proyecto en esa ubicación, ¿verdad? Y todas las condicionantes que lo llevaron a ustedes a determinar por qué quisieron hacer ese tipo de proyecto en su investigación, ¿verdad? La motivación de la investigación, que es en 1.3, se refiere a estructurar, ¿verdad? Todo el desarrollo de nuestra investigación y todos nuestros análisis, todo lo que van a trabajar ustedes con sus análisis financieros, la cadena de proporciones, etcétera, que la van a ver con el arquitecto Ponce, ¿verdad? En 3 estructuras o 3 categorías de preguntas que les van a servir a ustedes. Por supuesto que a ustedes, primero, y luego a su lector, a comprender la necesidad de su proyecto. Entonces, las preguntas de primer orden, ¿sí? Es sí y solo sí dar a entender si el proyecto es factible. Eso es lo que se tiene que responder. Muchas veces se ha caído en que el proyecto, después de todo un análisis, después de todo un desarrollo, resulta que no es factible. No por eso significa que esté mal, ¿sí? Es solo que las condiciones macroeconómicas, las condiciones financieras del sector, las condiciones crediticias de los bancos en ese particular momento, porque ahorita el tema de la guerra y el COVID tienen las tasas altísimas, etcétera, por la razón que sea, ¿verdad? No vamos a saber nosotros si el proyecto es factible o no desde un inicio. Eso solo lo vamos a saber hasta el final, ¿verdad? Pero se puede dar el caso de que el proyecto no sea factible. Eso no significa que el trabajo esté mal hecho. Simplemente que los análisis y todos los estudios indican que las condiciones actuales para un desarrollo inmobiliario como el que ustedes hayan escogido, pues no es propicio en este momento, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, y realmente esa es la intención del ejercicio y del desarrollo de su proyecto, es que sí sea factible, ¿sí? Que ustedes encuentren la mejor receta de cocina,
después de que hacen su cadena de proporciones, después de que hacen toda la mezcla de productos, etcétera, que ustedes determinen que el proyecto sí es factible. El día de mañana un cliente les va a venir, les va a preguntar, los va a contratar a ustedes para que les hagan un estudio de factibilidad. Y pues qué mejor que la inversión que haga el cliente sea para poder tener un resultado positivo. Que si le pueden ahorrar millones de dólares de inversión a un cliente diciéndole, miren, no, es que todo indica que no es factible, pues sí, es válido, ¿verdad? Pero lo que más quiere escuchar el cliente es que sí es factible, porque si no, ¿para qué está invirtiendo plata? ¿Estamos claros? Ok, entonces, luego las preguntas de segundo orden ya son preguntas un poquito que responden a otro tipo, digamos, de inquietudes. Es decir, por ejemplo, dar a entender si hoy por hoy es un buen momento para invertir, si el sector que se escogió cuenta con la infraestructura necesaria, si la tipología de proyecto y la mezcla de productos, y cuando digo mezcla de productos es, por ejemplo, en un apartamento, si tengo de 3, 2 y una habitación, ¿verdad? Cada uno de ellos es un producto. Entonces, si esa mezcla de que estoy poniendo más de 3 habitaciones y menos de una habitación, si esa mezcla es correcta o es la adecuada para lo que pide el proyecto, para lo que pide la demanda actual en el mercado, ¿verdad? Ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer en el segundo y en el tercer orden. Las del segundo orden tienen un poquito más ahí el título de las correlaciones, digamos. Es decir, entender la temporalidad del proyecto, es decir, si hoy por hoy es un buen momento, si mi mezcla de productos, si mi precio, y todo eso es lo correcto. Y las de tercer orden se enfocan un poco más en pronósticos, ¿sí? Estamos hablando de temas de riesgos, por ejemplo, ¿verdad? Comprender si hay un riesgo muy alto o no a la hora de realizar un proyecto en este particular momento. Si la inversión y la rentabilidad van a ser las esperadas, ¿verdad? Si el municipio donde escogí hacer mi proyecto presenta las características necesarias para invertir o no, ¿verdad? Etcétera. Es decir, Dios no lo quiera y de repente hubo, yo qué sé, erupción de un volcán, pues, bueno, todos vamos a entender que va a haber mucho temor de querer invertir en Zacatepeques, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, definitivamente esa es una pregunta que aquí se responde. ¿Es factible que no sé qué? Y todos sabemos que hubo erupción reciente, tal vez no es el mejor momento. ¿Sí? ¿Ok? Luego, los objetivos, ¿verdad? Ya tienen ustedes que desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos de su proyecto, ¿sí? Es decir, ya identificar un mercado específico, ¿verdad? Para su proyecto, quién va a ser su cliente, ¿verdad? ¿Será que su cliente van a ser los millennials? ¿Será que su cliente va a ser, ¿verdad? Parejas recién casadas o personas mayores? Dependiendo del tipo de proyecto que ustedes decidan ejecutar, así deben de ser sus objetivos, ¿verdad? Si es rentable, factible hacer vivienda, ¿verdad? Corporativo, etcétera, ¿verdad? Todo eso se tiene que ir respondiendo conforme a los análisis que ustedes hagan durante el desarrollo de su investigación. Y lo otro es también validar, ¿verdad? O sea, parte de sus objetivos deberían de estar enfocados en la validación financiera de su proyecto. Es decir, puede ser un proyecto maravilloso, puede ser un proyecto muy lindo, arquitectónicamente espectacular y todo lo que quieran, pero si no se paga, ¿sí? Si la inversión es muy fuerte y no encontramos el apalancamiento necesario o no tenemos la inversión necesaria, el capital, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que también ver de qué forma nuestros objetivos están enfocados, ¿verdad? Con una validación financiera, ¿verdad? Y eso nos lo van a dar todos los índices que ustedes van a estudiar con el licenciado Miralles o con el arquitecto Ponce, y donde hay índices que validan o no si la inversión es buena, si la rentabilidad es la esperada, si conviene mejor invertir en el banco que hacer un proyecto inmobiliario, etcétera, etcétera. Ya eso ustedes lo van a ir viendo más a detalle conforme los cursos vayan avanzando, ¿verdad? Pero por eso, lo repito, como comentó el arquitecto Ramírez, es importantísimo ir avanzando. Con cada curso que vayan llevando, vayan avanzando en su proyecto porque lo tienen fresco.
y pueden ir solventando dudas de una vez con sus catedráticos. Si no, después llega al final ¿verdad? Del año y me están preguntando a mí un montón de cosas que vieron con el arquitecto Ponce que yo no las voy a tener tan claras como las pudieron haber tenido ustedes con él, ¿verdad? Entonces tengan eso presente, por favor. Bueno, pasamos al capítulo 2, material de referencia, ¿verdad? El arquitecto Ponce le pone aquí dentro de su estructura de la guía el estado del arte. Realmente es una como composición de lo que es el marco teórico y el marco conceptual que todos conocemos de cuando nosotros trabajamos proyectos de investigación, ¿sí? Es decir, vamos a investigar, vamos a introducirnos dentro de todo lo que es la teoría neta, ¿sí? Del desarrollo inmobiliario, del desarrollo específico de vivienda, el corporativo, del lugar en donde lo están trabajando, es decir, se tienen que empapar de que si van a hacerlo en Antigua, pues entonces, ¿qué es Antigua? ¿Qué extensión territorial tiene? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo lo referente a la teoría, conocer toda la terminología necesaria que se vaya generando con su investigación, ¿ok? Luego, los mapas conceptuales, pues, claro está, entender, digamos, que ya estamos hablando de una región específica. Algunos de ustedes podrán escoger cualquier parte del interior. La mayoría, pues, siempre escoge proyectos en la ciudad capital. Pero entonces tenemos que conocer visualmente de qué estamos hablando, ¿verdad? Mapas geográficos, mapas topográficos, ¿verdad? Toda la información visual, técnica que se pueda incorporar debe de existir aquí para poder comprender el entorno en el que ustedes estén desarrollando su proyecto, ¿sí? Si lo van a hacer en Petén, pues conocer de Petén, conocer clima, conocer condiciones topográficas, condiciones hidrológicas, ¿verdad? Todo lo relacionado, digamos, ¿verdad? No siempre se encuentra la información, entonces sí tienen que ser muy creativos y tienen que ser muy minuciosos, ¿verdad? En dónde, ¿verdad? Investigar. El INE es una buena fuente de información, el Banco de Guatemala, la Cámara de Construcción, el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Arquitectos, pues, no tiene, digamos, tanta información como el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Pero les puede servir, ¿verdad? La municipalidad, obviamente, sí, en cualquier municipio en el que estén, siempre va a ser una de las fuentes más importantes. Pero muchas veces hemos tenido casos de que incluso se ha investigado o se ha buscado apoyo hasta con estaciones de bomberos, etcétera, que ellos también tienen sus propios mapas, ¿verdad? O estaciones de policía, etcétera, porque pues muchos sectores del interior no tienen una información técnica, no tienen un departamento técnico dentro de sus instalaciones que genere información cartográfica, etcétera, que es importante. Entonces muchas veces los mismos bomberos, policías, etcétera, generan este tipo de información porque les sirve a ellos para que entender sus rutas, etcétera, pues también puede ser una fuente de información. ¿Sí? Entonces, ese es todo lo que son los mapas conceptuales con las áreas relacionadas del trabajo. ¿Sí? Luego, los conceptos y material de referencia, ¿verdad? Es importantísimo que utilicen aquí toda la normativa actualizada, ¿verdad? Del APA, ¿verdad? Ya eso, pues, se los pueden explicar más en detalle más adelante. Pero, pues, aquí hablamos de todas las instituciones, ¿verdad? Todos los materiales de referencia, revistas, ¿verdad? Fundesa, ¿verdad? Por ejemplo, los ministerios, ¿verdad? Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales, Ministerio de Salud, tesis, periódicos, todo lo que ustedes puedan encontrar que les vaya a servir para generar la información que necesitan o encontrar la información que necesitan. ¿Sí? En el capítulo 3, que tenemos todo lo que es el diagnóstico situacional, empezamos hablando del análisis macroeconómico. Y aquí hablamos de todas las externalidades del proyecto, identificación de oportunidades, amenazas, variables, análisis estadístico de variables y la delimitación de los mercados macro. Todo esto se refiere a entender qué está pasando en el mundo. ¿Sí? La macroeconomía tiene diferentes escalas.
la macroeconomía a nivel global, ¿sí? Entender cómo nos afecta la macroeconomía a nivel global, es decir, la tasa de cambio con el dólar, le pega muchísimo a los inmuebles, la importación de materiales, ¿verdad? El tema logístico, que se vuelve complicado a nivel mundial ahorita con los temas de las complicaciones en los puertos, en China, en Europa, etcétera. Todo eso definitivamente nos afecta en la construcción, en cualquier industria. En servicios, tal vez no tanto, pero en industria sí, ¿verdad? En construcción, ¿verdad? Cualquier material o materia prima con la que no cuente Guatemala, que no seamos productores, etcétera, se tiene que importar. Entonces dependemos de temas logísticos, dependemos de eficiencias operativas en las aduanas, las cuales no son fáciles. Entonces todo esto son indicadores, ¿verdad? De factores macroeconómicos que le afectan directamente a nuestro proyecto, a nuestra industria de la construcción, ¿verdad? La tasa de cambio del dólar, cuando se dispara el dólar, ¿verdad? Ahorita con el tema del incremento en los combustibles, todos estos son factores que ustedes deben de analizar, ¿verdad? Para comprender cómo está la macroeconomía a nivel global y cómo nosotros, que somos un país pequeño, en vías de desarrollo, que dependemos de las economías de países más fuertes, sobre todo en Estados Unidos, China, etcétera, como cualquier variante en las economías de estos países grandes, desarrollados, obligatoriamente nos pega y nos pega de una forma negativa, nos afecta, ¿sí? ¿Sí? Digamos, sube el costo de vida, etcétera, etcétera. Y la otra escala de la macroeconomía es ya la macroeconomía local. Es decir, ¿qué sucede con todas las variables macroeconómicas del país como tal? ¿Cómo está posicionado nuevamente el quetzal ante el dólar? ¿Cómo está moviéndose, digamos, toda la logística interna de los puertos? ¿Cómo afecta o no afecta el tema del transporte? Si hay o no hay obstaculizaciones, si hay infraestructura vial en buen estado, porque si por ejemplo la carretera que va al puerto está hecha un desastre, nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener tiempos más prolongados de importación de materiales, ¿verdad? Entonces, en todo esto es lo que ustedes tienen que entender cómo nos afecta a nivel país. Hablar del Producto Interno Bruto, hablar de la población económicamente activa, ¿verdad? Todo esto, la inflación, las políticas de incrementos salariales que se dan anualmente, ¿verdad? Que se hacen las correcciones al salario mínimo, etcétera. Todo esto es parte de, ¿verdad? Y nos va a ayudar a comprender el tema de la productividad, la factibilidad de proyectos. ¿Ok? Y luego, con los análisis microeconómicos, ¿verdad? Solo déjenme que llegue hasta esta parte, aquí. ¿Verdad? Siempre hablamos ya, es prácticamente entender cómo se mueven las finanzas dentro de nuestra industria, dentro de nuestro país o dentro de nuestra región. ¿Verdad? Ya comprendemos, por ejemplo, que si vamos a hablar de un proyecto que esté ubicado en Chimaltenango, pues definitivamente las condiciones, las variables microeconómicas de Chimaltenango van a ser muy diferentes que las de la ciudad capital o que las del país Guatemala como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender, ¿verdad? Cómo detectar, identificar las oportunidades, las amenazas, etcétera, que se den dentro de mi región. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver. Temas ambientales también son importantes entender de que juegan un rol tanto macro como microeconómico. ¿Verdad? Bueno, llegamos al capítulo 4, el grupo objetivo y el grupo meta. ¿Sí? Realmente de lo que se trata aquí es de entender el mercado. ¿Quién es mi mercado? ¿Sí? ¿Quién va a ser mi cliente? ¿Qué ciclo de vida tiene? ¿Qué estilo de vida lleva? ¿Qué segmento socioeconómico tiene? Todo eso ustedes lo van a ir desarrollando conforme van avanzando con el arquitecto Ponce en sus proyectos por medio de
todo lo que es la cadena de proporciones, ¿verdad? Esa cadena de proporciones, pues es un método muy completo de análisis de variables, las cuales les van a ir generando a ustedes la información que necesitan para ir delimitando su mercado, para ir escogiendo la mejor mezcla de productos, precios, estrategia comercial, promocional, etcétera, que les va a competir a ustedes con su propio proyecto, porque lo que le pase a Valesca no va a ser lo mismo, no van a ser los mismos resultados que le sucedan a Karen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada proyecto es diferente, ¿sí? Entonces, ya cuando empezamos a hablar de el análisis del mercado, estamos hablando de entender la demanda, ¿sí? ¿Qué está solicitando el mercado? ¿Cuál es la demanda? Estamos hablando de apartamentos de lujo en una región, por dar un ejemplo absurdo, digamos, en una región rural o cercana a un asentamiento. ¿Será que lo que pide el mercado es un apartamento de lujo? Definitivamente no. Entonces tenemos que entender, tenemos que analizar los diferentes comportamientos que tiene el mercado, ¿verdad? Hoy en día se está empezando a aplanar, digamos, un poquito toda esa curva y esa distinción de las diferentes estructuras sociales, ¿verdad? Porque antes no habían edificios en la zona 2, antes no habían edificios en la zona 7, ni en la Roosevelt, ¿verdad? De vivienda. Y antes se creía que solo existían amenidades de piscinas y casa club y todas estas cosas para edificios de lujo. Sin embargo, hoy en día vemos que esa curva se empieza a aplanar. Empezamos a ver cómo el segmento inmobiliario evoluciona, ¿sí? Y hoy vemos edificios muy buenos, muy lindos, muy completos, con piscinas, con pistas de correr, con áreas de mascotas, etcétera, en zona 2, en zona 1, en zona 7, en zona 18, etcétera. ¿Y por qué se da esto? Porque estamos empezando a entender a la demanda. Estamos comprendiendo qué está sucediendo en el mercado. Ya la gente entiende que el desarrollo o en mayor porcentaje, el desarrollo inmobiliario del país o de la ciudad en este caso, es vertical, ya no es tanto horizontal. Entonces, en un desarrollo vertical, la segmentación socioeconómica se desvanece un poco. Ya todos somos iguales, ya todos tenemos derecho a piscina, ya todos tenemos... Y todo eso se da entendiendo el mercado, entendiendo quién es mi cliente, qué capacidad de pago tiene, ¿sí? ¿A qué estructura socioeconómica pertenece? ¿Sí? Entonces, comprendemos nosotros, analizamos, ¿sí? Nuestro sector, vemos si en la región que escogimos hay o no infraestructura, ¿verdad? Y empezamos a definir nuestro proyecto conforme a lo que pide el mercado. Hay que escuchar, hay que analizar, hay que leer, hay que investigar con la competencia qué está pasando, ¿sí? Y eso, digamos, es el mercado potencial y el mercado disponible. Cada uno de ellos es diferente. El mercado potencial es una mayor población a la que yo pudiera abarcar, ¿sí? Y el mercado disponible es ya entendiendo quién exactamente va a ser mi cliente conforme a su estrato socioeconómico, ¿sí? Conforme a su ubicación de trabajo, conforme a sus expectativas de núcleo familiar, etcétera, ¿sí? Y vemos ahí que, pues sí, tocamos temas como el nivel socioeconómico, ¿verdad? Y las diferentes categorizaciones que tiene el nivel socioeconómico, ¿verdad? Que tenemos las categorías A más, B, B más, C menos, etcétera, dependiendo del rango salarial, ¿verdad? Y el tipo de industria o servicio en el que trabaje. El estilo de vida, por ejemplo, ¿verdad? Que es qué categorización generacional va a ser mi cliente, para saber yo si mi proyecto se está enfocando solo en esos, solo en ese segmento o en otro más, ¿verdad? Están los millennials, que son tan famosos, ¿verdad? Que quieren un montón de amenidades y todo, y no les importa, digamos, toda la cohabitabilidad. Pero tenemos a la generación X, digamos, por ejemplo, mi persona,
que si buscamos un poco más de privacidad, ¿verdad? Una persona mayor que quiere más tranquilidad, no quiere tanto relajo, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo quién es mi cliente, qué busca mi cliente, qué estilo de vida lleva, cuáles son sus actividades, cuáles son sus expectativas con el proyecto, yo puedo diseñar algo mejor, ¿sí? Yo puedo comprender mejor a mi cliente y ofrecerle algo que está diseñado para él. Por eso es que es tan importante entender esto, ¿sí? El ciclo de vida igual, ¿verdad? Así como existe la categoría para generaciones, que la generación X, que los baby boomers, que la generación de los millennials, la generación Y, y quién sabe cuántas categorías más vienen, también está el ciclo de vida. El ciclo de vida se refiere a la edad, digamos, y la madurez que se dé en el cliente a la hora de pensar en inversiones. Es decir, una pareja sin hijos, una pareja con hijos, ¿verdad? La persona soltera, las personas mayores, etc. Entonces, entendiendo quién es mi cliente y qué busca, qué actividades tiene, cuál es su estilo de vida, yo puedo definir y diseñar mejor mi proyecto y mi mezcla de productos. ¿Ok? Con capítulo 5, la metodología. ¿Sí? Estamos hablando de el tipo de proyecto a investigar, es decir, ya entrando en materia de cómo, ¿verdad? ¿Qué calidad de información y qué cantidad de información voy a generar yo de mi ubicación y de mi proyecto? ¿Sí? Entonces, si otra vez vuelvo al ejemplo de Chimaltenango o de Zacatepeques, ya me posiciono geográficamente en ese lugar y empiezo a comprender todo lo relacionado con esa ubicación, ¿verdad? ¿Cómo está segmentado Chimaltenango? ¿Cuántos municipios tiene? ¿Cuántas cabeceras existen? ¿Qué estructura política tiene? ¿Sí? ¿Qué aspectos físicos naturales? ¿Será que tiene un volcán? ¿Será que tiene un río? ¿Será que tiene un lago? Son factores importantes que me pueden servir posteriormente como herramientas de venta, ¿sí? Como elementos diferenciadores ante un proyecto de la competencia, ¿sí? Además de que también es importante conocerlo por aquello de los desastres naturales, ¿sí? Por el tema de que si tienen una división política complicada y que el partido oficialista se quiere tirar, yo no sé, para izquierda y hay mucha segregación social, son factores y son índices que me van a afectar el desarrollo de mi proyecto. Es por eso que hay que investigarlo, ¿verdad? Si tienen o no estabilidad política, ¿verdad? Si tienen o no estabilidad financiera, si la gestión administrativa municipal es buena o es mala, conocer tiempos de tramitología y emisión de licencias, todo lo relacionado con la ubicación que ustedes escojan es de vital importancia para comprender qué tan viable va a poder ser ejecutar mi proyecto ahí. Porque cualquier inversionista puede escoger, bueno, es que a mí me gusta Zacatepeques porque la gente busca estar cerca de Antigua. Ah, maravilloso, sí, pero resulta que hacen muchos bochinches o que el volcán hace erupciones muy frecuentes. Entonces, hay pros y hay cons. Y todo eso me va a determinar a mí comprender mejor si la ubicación escogida es la mejor o no para mi proyecto. O qué aspectos tomar en cuenta para mitigar los efectos negativos. ¿Sí? O cómo explotar los efectos positivos. ¿Sí? ¿Me entienden? Perdón, ¿me comprenden? Conocer de infraestructura, conocer aspectos poblacionales, humanos, importantísimo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que de repente, sin saber, compré un terreno y resulta que a la par hay un asentamiento, o resulta que a la par o abajo hay un nacimiento de agua, o hay una cárcel a la par, ¿verdad? No vale la pena o son indicadores negativos que le van a afectar a mi factibilidad en el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Si, yo qué sé, ¿verdad? Resultó que a la par hay un área sagrada para la cultura Xinca o para los Pocomams, no lo sé, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante posicionarnos y conocer todo lo referente a todos los aspectos que se mencionan acá. Políticos, regionales, naturales, humanos, poblacionales, etcétera, para que no resulte que el proyecto luego no es viable.
o que van a haber muchas trabas o muchos sobrecostos, ¿verdad? Estudios y un montón de cosas que no estuvieron presupuestadas desde un inicio, ¿verdad? Para eso es esto, ¿ok? Y por supuesto, pues complementarlo con mapas, complementarlo con gráficas, con tablas, ¿verdad? Comprender temas climáticos, precipitaciones pluviales, vientos predominantes, temperaturas máximas y mínimas, ¿verdad? Todo esto es clave de conocerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus accidentes geográficos? Ya se los comenté, si hay ríos, si hay lagos, etcétera. Porque todo eso es parte de los atractivos, ¿verdad? Que pueda tener mi proyecto a la hora de quererlo comercializar, o de los aspectos negativos a los que yo me tenga que anticipar. ¿Ok? Luego con, vamos a ver, el diagnóstico situacional. Pues realmente aquí habla un poquito más de qué existe, ¿verdad? Pues, perdón, ahí me estoy moviendo ahí. Ya me perdí, perdón. Esto se me mueve en la otra dirección. Ok, ahí está. ¿Verdad? En el 5.4, Andrés. Sí, perdón, es que sí, se me mueve esto. En el 5.4, diagnóstico situacional, ¿verdad? Entender, por ejemplo, qué infraestructura tiene, ¿verdad? Si tenemos o no centros comerciales, si tenemos equipamientos urbanos, comprender realmente en el municipio o en el caserío o en donde ustedes decidan ubicar su proyecto, qué equipamientos, infraestructura, servicios urbanos, etcétera, tiene, ¿verdad? Que me ayude a mí a comprender de mejor forma mi entorno y qué ventajas puede tener o no el desarrollar un proyecto que pueda ser complementario de algo más o que se pueda beneficiar de ese algo más. ¿Ok? Luego con el trabajo de campo, ¿verdad? Habla de un plan experimental de los diferentes tipos de investigación, tipos de muestreo. Entonces, pues aquí el trabajo de campo realmente va a conllevar en que ustedes deben de hacer una visita, tienen que describir el tamaño del terreno, la topografía, qué condiciones, no lo sé, hidrológicas tiene, qué condiciones naturales tiene, ¿verdad? Todo lo relacionado, digamos, con una visita física, comprender realmente el terreno más allá de lo que un plano lo pueda decir, ¿sí? Luego también entender, ¿verdad? Dentro de esa investigación que tenemos que hacer ya situado en mi ubicación, ¿verdad? ¿Cómo está el desarrollo inmobiliario en ese sector? ¿Quién va a ser mi competencia? ¿Sí? Entenderlas, conocerlas, qué tipo de proyectos se están realizando, ¿sí? Si hay o no casos de estudio positivos o negativos. Y parte de ese mismo, digamos, investigación y de la muestra que nosotros escojamos, ¿verdad? Que pueden ser también siempre, es parte de todo el desarrollo del marketing estratégico del proyecto, ¿sí? Es entender, digamos, delimitar cuál va a ser su muestra, ¿verdad? Porque tiene que delimitar una muestra, no podemos pretender que vamos a agarrar de muestreo para mi investigación, para mis encuestas y entrevistas a toda la población existente, no. Esta población se va o se debería de caracterizar por ser personas especialistas en el tema o, por ejemplo, el personal administrativo municipal que conozca del sector, que conozca de mi terreno, que conozca de la infraestructura existente, ¿verdad? Gente con la que yo pueda obtener información valiosa, información objetiva, no subjetiva que se pueda prestar a malinterpretaciones o a sesgos en ningún momento. Lo que nosotros queremos es contar con información fidedigna, verificable, comprobable, que me represente a mí la mejor fuente de información posible para yo obtener mejores resultados, para yo generar
un mejor análisis que me va a dar, que me va a responder a todas mis preguntas de una mejor forma. ¿Sí? Entonces, pues aquí entran lo que son las encuestas y las entrevistas, que definitivamente pues, se tiene que buscar a las personas correctas, ¿sí? A las revistas, a los documentos, a investigaciones congruentes, investigaciones o libros o todo lo que se pueda encontrar relacionado y que sea información actualizada. Importantísimo. Ya nos ha pasado en otros años en donde gente nos presentaba información de los años 70. Estamos hablando que ya estamos 50 años atrás. Eso, por muy poca información actualizada que tenga una municipalidad o cualquier institución el día de hoy, 50 años es demasiado tiempo como para pretender que podamos hacerle caso a esa información. Darle su debido valor. De plano, no. ¿Verdad? Entonces, como se los comenté al inicio, es importantísimo que ustedes piensen bien en dónde ubicar su proyecto para que puedan contar con las herramientas necesarias de investigación y de información. Si resulta que escogieron un caserío que está, yo no sé, en Santa Lucía, Cochumalguapa, yo no sé dónde, y que definitivamente, pero ni el alcalde va a tener información de ese lugar, la van a tener complicada. Y la intención es que ustedes puedan ejecutar un proyecto con la mejor o el mejor análisis de la información posible. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y todo esto complementarlo siempre, por supuesto, con fotos, mapas, tablas, gráficas, ¿verdad? Todo lo que se pueda analizar, todas las herramientas que sirvan para una mejor interpretación de resultados. ¿Ok? Luego, noticias o resultados científicos, pues siempre es parte de todo eso, ¿verdad? Es decir, es parte de toda la documentación de la que ustedes se van a valer para generar sus análisis necesarios. Con el capítulo 6, el mercado geográfico, ¿verdad? Ya estamos hablando de la delimitación del mercado potencial, real y el selectivo, ¿verdad? Estamos hablando de que es comprender nuevamente qué ha sucedido, ¿verdad? En los últimos años, ¿verdad? Cómo analizar si han existido o no incrementos, los índices en el desarrollo inmobiliario, si hubo un boom inmobiliario, ¿a qué se debió? Si hubo una recesión, digamos, en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ¿a qué se debió? ¿Verdad? Y todo esto para comprender cuál va a ser mi mercado, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos que conocer de censos, tenemos que entender cuál es la población de mi sector, ¿verdad? Para poder empezar a analizar categóricamente cuál va a ser mi demanda. ¿Sí? Entonces aquí, el primario, secundario y terciario. Perdón, déjenme ver aquí si encuentro mi información. ¿Sí? Esto ustedes lo van a encontrar, lo van a ir desarrollando, ¿verdad? Conforme a la cadena de demanda, que lo ven con el arquitecto Ponce. ¿Sí? Son unos cuadros con índices y variables que se tienen que ir analizando y que les van a ir generando a ustedes la información necesaria para ir delimitando esos mercados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser su mercado primario? Pues va a tener mucho que ver, por ejemplo, con si estamos hablando de, por ejemplo, de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Pues el mercado primario pues van a ser las zonas más inmediatas a la ubicación de su proyecto. El mercado secundario van a ser las vías de circulación que atraviesan esas zonas. Y el mercado terciario pues ya van a ser las ciudades satélite o dormitorio que están fuera, por ejemplo, un Amatitlán, un San Cristóbal, un Carretera El Salvador, etcétera, ¿verdad? Que no necesariamente son parte de la ubicación, digamos, de mi proyecto, pero que mucha gente de Carretera El Salvador transita por la ciudad porque va a la zona 10 a trabajar y ustedes están proponiendo su proyecto en zona 15, por ejemplo. Entonces, atraviesan ese sector. Entonces, no significa que alguien que esté tan lejos no pueda ser un cliente potencial.
o no sea parte de mi mercado. Claro que mi mercado primario va a ser el más inmediato, ¿sí? El mercado secundario un poco más y el mercado terciario un poco más lejano todavía, ¿verdad? Pero no hay que desestimar el hecho de que únicamente el cliente va a vivir en la inmediatez, ¿verdad? Mucha gente o muchos inversionistas son incluso a veces extranjeros. Entonces, un mercado secundario o terciario pueden ser turistas. Va a depender de la índole de su proyecto y de las condiciones bajo las cuales fueron diseñados. Por ejemplo, tuvimos un caso, un proyecto interesante que les comentaba en Panajachel, de un como co-living y con temática así ecológica y de apreciación y contemplación del lago. Esto, el mercado primario no obligatoriamente es el mercado local, ¿verdad? El mercado local, la gente de Sololá, la gente de Panajachel, en su mayoría no va a cumplir con los requisitos, ¿verdad? Económicos o financieros y de estabilidad laboral para poder optar, digamos, a un proyecto de esta naturaleza. Pero un turista sí. Un turista que vive en Guatemala, un extranjero, perdón, que vive en Guatemala, sí puede ser parte de ese mercado. Pues ahí cambia la dinámica. Y eso lo van a ir desarrollando ustedes con sus tablas, con el arquitecto Ponce, conforme vayan avanzando en el desarrollo de su cadena de demanda. ¿Sí? Entonces, ya hablamos de lo que son los mercados geográficos y nos vamos al capítulo 7, la mezcla del mercadeo. Ya empezamos a hablar un poquito más de temas comerciales, ¿sí? Ya empezamos a seleccionar, ¿verdad? En mi muestra al cliente, ya lo reconocí, ya sé que hay categorías de estilo de vida, etcétera. Lo vimos en el capítulo 4, pero aquí sí ya analizo, ¿verdad? Con datos reales, estadísticos, ¿verdad? Sobre mi mercado, ¿sí? Sobre la calidad de la información de mi mercado escogido, de mi target, ¿sí? Si escogí millennials, pues entonces ya investigo a los millennials. ¿Qué estadísticas hay sobre ellos en esta ubicación? ¿En qué trabajan? ¿Cuánto ganan? ¿Sí? Y empiezo a clasificar todos estos datos para poder analizar la información y obviamente interpretar los resultados. Al llegar nosotros a estas conclusiones, me va a ayudar a mejor comprender qué mezcla de producto debo de presentar, ¿sí? Tal vez el análisis inicial indicaba que la gente quería apartamentos de 3 habitaciones, pero luego los análisis de la cadena de proporciones indicaron que el mercado más atractivo eran los millennials, y los millennials por lo general no están buscando en crear familia. Entonces, un apartamento o un producto de 3 habitaciones no les va a interesar, ni tampoco posiblemente tengan la capacidad económica para poderlo comprar. Entonces, todo esto va de la mano, ¿verdad? En entender con calidad de información y un buen proceso analítico, ¿verdad? Todo lo referente a mi cliente y a mi segmento escogido de mercado, ¿sí? Lo cuantitativo igual, se habla de la cantidad de información. Aquí sí hablamos de la estadística como tal, ¿verdad? ¿Sí? La recolección y clasificación de datos, ¿verdad? Todo eso se puede lograr por medio de, yo no sé, aplicaciones, programas de computadora, etcétera, que los ayuden a ustedes a categorizar y analizar de mejor forma la información, la creación de tablas con Excel, etcétera. ¿Sí? Luego, al terminar, digamos, de investigar cualitativa y cuantitativamente a mi mercado, pues obviamente ya logro yo conocer cuál va a ser la mezcla de productos que me indican las tablas de la cadena de proporciones. ¿Sí? Entonces ya entendiendo que la gente prefiere vivir en casa que en apartamento. Eso me lo dijo mi investigación y lo tengo en mis tablas, ¿verdad? Y que prefieren piscina que yo no sé, que un pet friendly lounge, ¿verdad? Cualquier tipo de amenidades y todo esto me lo va a dar mi investigación, me lo van a dar mis encuestas, mis entrevistas, todo lo que vimos en el capítulo 5 y 6. Lo analizo, lo presento, y al entender que
Un 50% de la población prefiere vivir en apartamentos de una habitación. Bueno, pues, ese es un índice al que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque la investigación me está diciendo que vale la pena, dentro de mi mezcla de productos, poner más de este tipo, de una habitación y no de 3. Y que la gente, yo no sé, en Shela, por ejemplo, que es muy frío, y vamos a proponer poner una piscina en la azotea de un edificio de 15 pisos, pues no lo va a usar nadie, ¿sí? Entonces eso me lo va a decir mi investigación. Que la gente de Shela o alguien que proponga un proyecto en Shela y que investigue, si lo pone como una alternativa, una piscina en la azotea, posiblemente obtenga la menor incidencia dentro de su porcentaje. ¿Y qué va a tener más? Pues no sé, tal vez un salón social, un área de piñatas o yo qué sé, algo donde no haya tanto frío. Pues a eso hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque las tablas, las estadísticas me están indicando a mí lo que el cliente quiere. Sí, que qué linda la piscina, sí, pues no la va a usar nadie. Estamos tirando la plata. La inversión no va a valer la pena. Y estamos ofreciendo un complemento de producto que no se va a usar. Y hay que entender que no solo es la compra del producto. Al final de cuentas se vuelve una inversión de largo plazo. Porque no somos millonarios, o la mayoría, como para decir, y aquí están $200,000 y compré un apartamento y no acumulé deuda. Y además de eso, también es una inversión que me va a generar no solo deuda, sino costos de mantenimiento a largo plazo o de por vida, costos fijos. Entonces también los millennials pues no quieren gastar mucho en mantenimientos, pues entonces no compren un edificio con piscina, ¿sí? Porque la piscina requiere mantenimiento, requiere calefacción, requiere cloro, requiere yo qué sé, ¿verdad? Entonces, dependiendo de toda esa dinámica, digamos, de análisis de qué quieren, qué pueden pagar, cómo están dispuestos a vivir ahí, si tienen o no las condiciones en el corto, mediano y largo plazo para pagarlo, para mantenerlo, etcétera. Todo eso tiene que investigarse en esta parte, visualizarse por medio de gráficas, entendiendo porcentajes, y en base a ello sacar las mejores conclusiones para diseñar y ofrecer un mejor proyecto, un mejor producto. ¿Sí? Ahí llegamos al tema de la mezcla de productos. Mezcla de precios, pues de igual forma, ¿verdad? Por medio del análisis en la cadena de proporciones, vamos a entender, solo permítanme, voy por aquí, mezcla de precios. Sí, entender que esto ya lo van a ver ustedes más a detalle, siempre con el licenciado Miralles o con Ponce, de que hay varias alternativas, digamos, de analizar los precios, de escoger la mezcla de canales y la mezcla de comunicación. Pero esta guía les va a indicar a ustedes qué les conviene más, ¿verdad? Analizar en orden ascendente o descendente, ¿verdad? La mezcla de precios, que se puede hacer de esas dos formas. La mezcla, digamos, descendente y indica analizar a la competencia, ¿verdad? ¿Qué precio están manejando? ¿Qué están ofreciendo? ¿Cuál es su cuota de mantenimiento? ¿En cuánto tiempo entregan? ¿Qué acabados presentan? Y en base a eso, nosotros delimitar si le subimos un poquito más el precio, si se lo bajamos, si nos mantenemos, etcétera, etcétera. Y en el orden ascendente, tiene que ver con establecer un precio por metro cuadrado de construcción y en base a eso, más costos fijos, más costos variables, tiempo de proyecto, etcétera, determinar un precio de venta. Claro, ya habiendo incorporado el margen de utilidad, obviamente, ¿sí? Entonces, ya hablamos de mezcla de precios, mezcla de canales y mezcla de comunicación. Se refiere a todas las herramientas promocionales, publicitarias que existan, pero que no las podemos abarcar todas, porque obviamente vamos a tener un límite presupuestario dedicado a la comercialización del proyecto. Mucho de todo esto, que es la mezcla de canales, se puede realizar por medio de entrevistas, de presentación a clientes de una forma más selectiva, ¿verdad? Por medio de softwares, ¿verdad? Presentaciones ejecutivas, grupales, un open house, ¿verdad? Etcétera. Y la mezcla de comunicación, pues ya se refiere más a las herramientas tipo páginas web, revistas especializadas, redes sociales,
¿verdad? Vallas publicitarias, pautas yo no sé, en anuncios comerciales en la televisión, etcétera. Y esto se lo va a dar siempre todo su análisis hecho en la cadena de proporciones de qué mezcla les conviene más y en qué rango o en qué proporción. Si tengo, yo no sé, $100,000 para inversión promocional, pues bueno, las estadísticas sugieren que un 40% de esto, porque son millennials, porque mi target son los millennials, digamos, por ejemplo, los millennials van a ver más las redes que una revista técnica, ¿verdad? Entonces, esa sugerencia técnica objetiva, ¿verdad? Comprobable, se las va a dar más los resultados de la cadena de proporciones, indicándoles a cada uno de ustedes, según su proyecto, cómo les conviene más comercializarse, promocionarse, ¿verdad? Y en qué porcentaje, ¿verdad? Con la determinación de la demanda, esto pues se toca directa e indirectamente en diferentes capítulos, ¿verdad? A veces sí reconozco que puede sonar como redundante muchas veces, pero en cada capítulo tiene un enfoque diferente, solo para que no se confundan, ¿sí? Entonces ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Pero vamos a hablar aquí, perdón, de la determinación de la demanda. Ya aquí, en lo que es la determinación real, pues se refiere, digamos, a la población total y la cantidad de personas, digamos, por hogar, ¿verdad? A las que quiere abarcar el proyecto o a las que puede llegar a tocarle las puertas el proyecto o que está en boca de, ¿sí? Ya la selectiva sí ya es específica, ¿sí? Si estamos hablando de que mi proyecto está en Chimaltenango, digamos que la demanda real es Chimaltenango, pero la demanda selectiva ya va a ser, ¿verdad? Mucho más específica, dependiendo de los segmentos socioeconómicos, dependiendo del estilo de vida del cliente, etcétera. Van a ser, yo no sé, 1,000 personas y no 500,000 que viven en Chimaltenango, ¿sí? Entonces, esa demanda selectiva sí ya es mucho más específica, ¿verdad? Ya a ella le tengo que poner mucho mayor atención, ¿verdad? Porque ya la puedo analizar yo cuantitativamente, ¿sí? Y hay tablas que a ustedes les van a compartir, que ustedes van a aprender, ¿verdad? Para poder determinar estas demandas, ¿ok? Y que tiene mucho que ver con toda la investigación que ustedes logren encontrar de población económicamente activa, rangos salariales, ¿verdad? Porcentajes de personas con desempleo, tasa de desempleo, etcétera, en cada una de sus regiones. Capítulo 9, el análisis técnico. Aquí hablamos de todo lo que es la cuantificación, es decir, ya estamos hablando del proyecto como tal, ¿sí? Vamos a cuantificar el proyecto para poder generar un presupuesto. Ojo, que este presupuesto no es únicamente el presupuesto del proyecto, ¿sí? Aquí hay que tener todas las consideraciones operativas y administrativas necesarias para echar a andar el proyecto. Porque no solo es el arquitecto cobra tanto, el metro cuadrado sale tanto y el edificio tiene 20,000 metros cuadrados, entonces mi edificio sale en 5 millones de dólares. No, no solo es eso. Eso es una parte de la cuantificación y una parte del presupuesto. Otra parte que se debe de contemplar, ¿verdad? Y que eso, digamos, es parte de lo que se está en constante mejora con el curso y con la guía, etcétera, es cómo incorporar, digamos, o tener una noción más clara, más técnica de los costos operativos, los costos fijos que genera el desarrollo de un proyecto. ¿Por qué? Porque va a haber una empresa detrás va a haber un gerente general, va a haber un departamento de contabilidad que va a hacer pagos, ¿verdad? Va a haber una renta de esa oficina, va a haber un cobro de luz, internet, pago de prestaciones, salarios, vehículos, gasolina, etcétera, de la empresa ejecutora del proyecto. Va a haber un pago de comisiones a los vendedores, ¿sí? Va a haber un sinfín, ¿verdad? Compra de mobiliario, compra de equipo, computadoras, impresiones,
Y uy, lo que se les ocurra a ustedes, ¿verdad? Que está incluido dentro de lo que es la operación de una empresa, que son costos fijos y que finalmente se convierten en parte del presupuesto obligatoriamente. ¿Sí? Entonces tengan eso claro. ¿Ok? Luego el capítulo 10, el análisis financiero, ¿verdad? Aquí estas pues sí, ya son todo lo que ven con el licenciado Miralles. Entender, ¿verdad? Todo lo que son los balances generales, todo lo que son los flujos de caja, analizar todas las variables económicas, financieras, temas de intereses, costos de materiales y, Dios mío, ¿verdad? Y si es un proyecto que dura más de un año, obviamente tenerlo que hacer durante el desarrollo temporal del proyecto. Si es un proyecto muy grande, de, yo no sé, 500 casas en el interior, por ejemplo, y que se va a construir por fases, esas fases van a llevar años. Entonces, todo ese ciclo temporal del desarrollo del proyecto tiene que verse reflejado en sus estados financieros. Y van a tener que hacer todo un pronóstico, ¿verdad? Temporal, anual, ¿verdad? De sus finanzas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos claros, pues yo no entro mucho en todo este tema porque lo ven netamente con el licenciado Miralles, ¿verdad? Generar sus flujos, sus balances, la presentación de resultados, ¿verdad? El estado de resultados, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí, pues realmente las categorías que ven ustedes aquí, todo lo del análisis de sensibilidad de riesgo y todo eso lo ven ustedes con ellos, y está el famoso due diligence, ¿sí? Que es prácticamente toda la actividad, digamos, la operación que se debe de hacer a la hora de planificar un proyecto. El due diligence es investigar pre, durante y post a un proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto casi nunca se va a terminar al 100% como fue planificado en un inicio. Siempre van a haber sobrecostos, siempre van a haber imprevistos, siempre van a haber atrasos, siempre van a haber, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta dinámica evolutiva o constantemente evolutiva de un proyecto es parte del due diligence. Uno tiene que constantemente evaluar sus finanzas, uno tiene que constantemente controlar sus costos, uno tiene que llevar un orden y una constancia en el pago de salarios, en el pago de insumos, materiales, renta, etcétera, etcétera. Entonces, es una operación, digamos, regular, constante durante el desarrollo del proyecto que involucra el orden, la planificación, ¿sí? La innovación, ¿sí? El control por medio de auditorías internas, externas, etcétera, a la hora de presentar resultados ante la junta directiva dueña del proyecto, ¿verdad? Y es una constante investigación. ¿Qué pasa si el día de hoy investigué el proyecto y lo propuse de esta manera y todo iba perfectamente bien y de repente viene la pandemia? Y, ya y no tenemos una estrategia de mitigación. ¿Cómo fomentamos ventas? ¿Cómo readecuamos el proyecto que estaba ofrecido, ¿verdad? Pensado para, yo que sé, una vivienda de 3 habitaciones, pero que no tenía estudio, o que no tenía una sala familiar y que los cuartitos eran muy pequeños? ¿Cómo nosotros podemos readecuar, ¿verdad? El proyecto a que se pueda replantear, que pueda evolucionar a una pandemia, por ejemplo, que pueda, que el producto que yo estaba ofreciendo pueda adecuarse a nuevas formas de vida, de trabajo. Hoy todo el mundo está home office, pero mi proyecto no fue diseñado de esa forma, pues entonces, y se me cayeron las ventas, no estoy cumpliendo con las metas de ventas mensuales, etcétera. Tengo que ver de qué forma logro yo replantear mi proyecto para poder continuar vendiendo. Entonces, todo este due diligence implica esa constante investigación, esa constante innovación,
ese control, ese análisis constante durante la ejecución del proyecto, ¿sí? ¿Verdad? Para optimizar ventas, minimizar costos, etc. ¿Sí? Luego, la metodología, emplear y el cálculo, pues todo esto tiene que ver con la presentación de sus estados financieros, ¿verdad? Pues el tema del cálculo es ya cada estado financiero se calcula de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, eso ya lo verán ustedes directamente con el licenciado Miralles. Luego, vamos a ver, nos pasamos al capítulo 11 que habla de el impacto ambiental. Tienen ustedes que generar una matriz, ¿sí? De impactos positivos y negativos. Todo esto, pues ustedes igual lo van a ver con la persona pues, que les dé este tema, ¿verdad? Que les dé este curso. Y empiezan ustedes a hacer un análisis bien completo de todas las condiciones ambientales, climáticas, efectos negativos, positivos, ¿verdad? Si su proyecto está teniendo consideraciones ecológicas, ¿verdad? ¿verdad? Tiene techos verdes, tiene materiales reciclados, cómo van a ser sus cimentaciones, qué impacto van a tener sobre el suelo, ¿verdad? Si van a contaminar, no van a contaminar, si sus materiales son reciclados o reciclables, ¿verdad? Entonces, y todo el tema hidrológico, es decir, cómo van a tratar las aguas, ¿verdad? Si las van a tratar o no las van a tratar. El tema de los drenajes, ¿verdad? Las aguas negras, si van a reutilizar las aguas tratadas o no. Entonces, hay un sinfín de aspectos ambientales que vienen casi que desde el momento en que uno chapea el terreno hasta el momento en que están echando a andar una planta de tratamiento o utilizaron paneles solares. Todo eso lo incorporan ustedes en una matriz, la cual les va a dar resultados, ¿verdad? Índices, los cuales tendrán ustedes que interpretar para entender si se van a ver o no en la obligación de mejorar ecológicamente su proyecto o cómo generar controles de mitigación de impactos negativos. Si, por ejemplo, un centro comercial, ¿verdad? O un edificio de oficinas, por ejemplo, que tiene mucho uso de sanitarios, ¿verdad? En una vivienda no pasa eso, pero en una oficina sí, en un centro comercial sí. Entonces hay mucho sanitario, entonces todas las aguas negras, ¿verdad? Es un factor considerable a evaluar. Entonces, ¿cómo las van a tratar? O cómo pueden ustedes ayudar a su proyecto y al ambiente poniendo inodoros de bajo consumo de agua, poniendo, yo no sé, migitorios que no usen agua, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si van a utilizar paneles solares, si van a utilizar energía eólica, no lo sé. Dependiendo del tipo de proyecto que ustedes tengan, van a tener que presentar una serie de intervenciones ambientales, ¿verdad? Que ayuden a mejorar el ambiente o a reducir el impacto negativo que el proyecto va a ocasionar en el ambiente. ¿Estamos claros? Ok, ¿verdad? El capítulo 12, el aspecto legal, pues habla, pues les solicita a ustedes ahí tenerse que empapar de todito lo que implique en aspectos legales de diseño, comercialización, escrituraciones, contratos, todo lo necesario que legalmente toque al proyecto. Vamos a vender inmuebles, vamos a vender una casa, vamos a vender un apartamento, hay un contrato, ¿sí? Vamos a diseñar un proyecto nuevo, hay que tocar a la MUNI, hay que tocar al Ministerio de Ambiente, hay que tocar al Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay que generar contratos, hay que cumplir con reglamentos, y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, tienen que describir ustedes todos los artículos, reglamentos, ¿verdad? Leyes que se tengan que cumplir con ministerios, municipalidades, bancos, clientes, yo no sé, ¿verdad? Para poder ejecutar el proyecto. El capítulo 13, ¿verdad? Habla del posicionamiento, ¿sí? La segmentación del mercado, pero ya desde un punto de vista del enfoque, es decir, cómo mi
proyecto, cuál va a ser mi estrategia, y esto lo van a ver conmigo ustedes a finales de este año, ¿verdad? Cuando yo les dé el curso de Project Management y el de Master Planning, que son estos dos capítulos, ¿verdad? El 13 y el 14. Y vamos a realizar un proyecto en conjunto de los dos cursos que les va a servir muchísimo para comprender mejor todo esto, ¿verdad? ¿Cómo está segmentado mi mercado? Sí, ya lo conozco, pero ¿cómo voy a yo posicionarme como empresa y cómo voy a yo posicionar mi proyecto en ese mercado? ¿Cómo lo voy a lograr diferenciar? ¿Sí? ¿Cómo el cliente me va a reconocer? ¿Qué ventajas voy a tener? Y por eso hacemos el FODA. ¿Qué fortalezas tiene mi proyecto? ¿Qué oportunidades? ¿Qué deficiencias? ¿Y qué amenazas? ¿Sí? Y esto me va a ayudar a mí a generar una estrategia, ¿sí? O a generar todas las decisiones que creen mi estrategia diferenciadora. Al final del día existen dos caminos, por lo general, pues cada vez esto se difumina un poco más, pero por lo general, en la comercialización de servicios o proyectos, ¿verdad? O productos, hay dos guías, hay dos líneas que uno puede seguir. El liderazgo en precios, es decir, voy a ser el más barato y por eso me van a escoger. O la diferenciación, voy a ser el más diferente. Obviamente indicando que va a ser un poco más caro y que no voy a ser el más barato. Entonces, siguiendo esa línea, ustedes pueden escoger una estrategia más de diferenciación, una estrategia más de liderazgo en precios. Claro que hoy en día, pues, hay casi que una fusión entre ambas, ¿verdad? Qué mejor que me logre diferenciar y tener el mejor precio o un buen precio. No obligatoriamente que la diferenciación tenga que ser más cara, ¿verdad? A eso se está llegando ya hoy en día, pero a lo que vamos es que todo esto les va a servir a ustedes para generar su estrategia de venta o su estrategia comercial, ¿verdad? Ya atacar a su cliente. Ya sabemos que es el millennial, ya sabemos que gana tanto, ya sabemos que quiere piscina, ya sabemos que todo lo que vimos en la segmentación en los otros 3, 4 capítulos que hablamos. Pero aquí sí ya estamos hablando de qué producto le vamos a ofrecer, cómo lo voy a atacar. Y hablamos de redes sociales, sí, pero las redes sociales, ¿qué le van a decir? Le van a enseñar el proyecto, le van a enseñar un render bonito. ¿Pero qué más? Le van a vender una experiencia. Le van a hablar de una cohabitabilidad y donde hay un montón de espacios así de lounge, donde a los millennials les gusta vivir y que van a tener una cocina de arriba para hacer eventos y pues, ¿verdad? Ya es tocarle la psique al cliente, ¿sí? Todo eso es la generación de la estrategia, ¿verdad? ¿Ok? En el capítulo 14 es diseñar el master plan, ¿verdad? Generar el anteproyecto arquitectónico, ¿verdad? Pues obviamente tiene que cumplir con toda la normativa vigente del lugar en el que ustedes escojan, ¿verdad? Si es en Guatemala, pues será el POT y que se tiene que adecuar al POT y a la CONRED y a todo lo que piden las instituciones locales, pero si ustedes están en otra localidad y que ya investigaron con qué tiene que cumplir todo eso, pues diseñarlo acorde a todo lo que pida su localidad, ¿verdad? Que el proyecto tenga una integración con el contexto urbano, que el proyecto esté diseñado bajo las tendencias de un crecimiento urbano, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala y cómo se compara con los otros países. Es decir, hoy en día el crecimiento urbano ya es una realidad global. No solo lo vive Estados Unidos ni Europa. ¿Sí? El crecimiento urbano hoy en día, el desarrollo inmobiliario es parte integral del crecimiento urbano de cualquier país. ¿Sí? Porque estamos hablando que nos estamos yendo para arriba y nos estamos yendo para los lados. Entonces tenemos que obviamente comparar, analizar, replicar lo bueno, evitar lo malo de todas estas tendencias urbanísticas que podamos comprender y analizar, conocer de otros países. ¿Sí? Y aplicarlo todo a su proyecto. Es decir, nuevamente el diseño que se distinga, que logre ser diferente, ofrecer algo novedoso, ya que aplicaron y analizaron ustedes todo lo
visto positivo y negativo, tanto en Guatemala como en otras partes del mundo. El capítulo 15 habla del Project Management. Estamos hablando, aquí mencionan a nivel bancario, ¿sí? Todo lo que es la gestión del proyecto inmobiliario. Es decir, tienen que investigar qué documentación, qué requisitos, qué expedientes y toda la información que les va a pedir a ustedes el banco, ¿sí? Estamos hablando de toda la información registral del terreno o de la propiedad, toda la presentación de los estados financieros, contratos, etcétera, que les va a pedir a ustedes el banco a la hora de querer diseñar un proyecto de esta naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de que si vamos a vender inmuebles, el 90% de los inmuebles o más van a ser adquiridos por medio de créditos. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas condiciones crediticias de los diferentes bancos, porque no todos piden lo mismo ni tienen las mismas tasas, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones tienen los bancos? ¿Qué facilidades dan? Unos dan más años, otros tienen mejor tasa, etcétera. Entonces, investigar todo desde el punto de vista de gestionar el proyecto inmobiliario a nivel bancario. Luego el análisis de la competencia, quién es su competencia, qué está ofreciendo, qué productos tiene, qué precios maneja, qué costo por metro cuadrado, qué amenidades está incluyendo, qué ventajas o qué facilidades crediticias y de bancos está ofreciendo la competencia, todo ello, ¿sí? Porque, y la definición de estrategias, nuevamente, va de la mano con lo otro que habíamos hablado, ¿sí? Con el capítulo 13. ¿Verdad? Luego, la implementación de medidas de control de costos tiene mucho que ver con lo que les dije anteriormente. Es decir, si hubieron imprevistos que hayan sido considerados o que tengan un rubro de imprevistos dentro de su presupuesto. Si se vino la pandemia y la obra tuvo que parar porque las obras pararon o los toques de queda, etcétera, ¿cómo logramos absorber ese sobrecosto que vamos a tener de que la obra esté parada? Tenemos que tener una medida de mitigación ahí. Que ahorita con toda el alza de precios que sufrió el cemento y que sufrió el acero, ¿verdad? Las importaciones, la baja productividad en China o, ¿verdad? Yo qué sé. ¿Cómo vamos a tener nosotros alguna medida de mitigación y de control de costos para que no se me disparen los costos y al disparárseme los costos se me incrementa mi precio de venta y al incrementarse mi precio de venta vendo menos, ¿sí? Entonces todo se vuelve una bola de nieve, ¿verdad? Empieza con algo pequeñito y empieza a crecer hasta que se vuelve algo fuera de control. Y muchos proyectos no los terminan de ejecutar o no cumplen con los acabados ofrecidos, etcétera, porque no tuvieron las consideraciones necesarias dentro de un presupuesto para el control de costos o de imprevistos. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego, para terminar, ¿verdad? Que yo creo que ya se cansaron de escucharme, ¿verdad? El tema ya de cierre, ¿sí? De lo que es el trabajo de investigación, digamos, como tal, el desarrollo del proyecto y el documento final, es decir, sus conclusiones. ¿Qué van a ser estas conclusiones? Las respuestas que hablamos en el capítulo 1 de las preguntas de primero, segundo y tercer orden. La primera conclusión tiene que ser sí o no es factible. Y luego las demás, si es propicio construir un centro comercial en Totonicapán, no se recomienda. Ah, ok, ¿por qué? Ahí viene la conclusión. Porque los índices indican que no es el momento adecuado, las finanzas tal cosa, hay mucha, yo qué sé, población económicamente inactiva y todo lo que ustedes logren concluir con su investigación y su análisis y el desarrollo de todo su documento, es a lo que tiene que dar respuesta aquí. ¿Sí? Las recomendaciones, ¿verdad? Es precisamente dar respuesta a esas conclusiones. No es propicio por esto y esto y esto. Ah, ok, ¿verdad? Se debe a tal cosa, por lo que se recomienda esperar un año a que mejore la economía del mundo. Esperar un año a que primero Dios termine la guerra en Europa, que nos pega directamente. O es factible o se recomienda analizar mejor
la cantidad de apartamentos a vender, porque con 80 el margen de utilidad es muy bajo, ¿verdad? Estamos hablando que se va a tener un retorno de inversión del 12% y la junta directiva está solicitando el 15%. Ah, perfecto. Hay que analizar costos y hay que mejorar estrategia de venta. ¿Sí? Entonces, todas esas recomendaciones deben de dar respuesta a las conclusiones. ¿Ok? El glosario de términos, toda la terminología técnica, ¿verdad? Si pusieron algo muy técnico, así como green building, pues ¿qué es el green building? Si pusieron algo como, yo no sé, un contrato de compraventa de inmuebles, pues ¿qué es un contrato de compraventa? ¿Verdad? Si pusieron energía eólica o energía hidráulica, ¿qué es energía hidráulica? ¿Verdad? Todos los temas técnicos, ¿verdad? También muy puntuales, porque no pueden hacer 50,000 páginas de todos los términos técnicos que hayan utilizado. Los más relevantes, los que no sean parte de el conocimiento general, digamos, ¿verdad? Luego, mencionar, por supuesto, todas sus referencias bibliográficas, todo lo que hayan utilizado como material de referencia, ¿verdad? Mapas, enciclopedias, yo qué sé, investigaciones en la Cámara de la Construcción, en los colegios, y todo lo que hayan utilizado como material de referencia bibliográfica tiene que aparecer aquí. Y los anexos, información complementaria que ayude a interpretar mejor su proyecto. ¿Ok? Y pues con eso estamos, señores. ¿Alguna duda? Están muy tímidos, muchachos. O Gracias, están arquitecto. dormidos. No, pues yo creo que sí es bastante el contenido, pero creo que ya conforme vamos avanzando, pues van a ir surgiendo tal vez más dudas. A lo general, yo pues calculo que estamos bien. Claro, claro. La idea ahorita era darles una breve descripción, ¿verdad? Digamos, la solicitud que me hace a mí la universidad es ser yo un primer comunicador de todos los capítulos para que ustedes se preparen ahorita en todos los cursos que van a recibir durante el año y que qué mejor que ahorita ya lo tienen un poquito más claro, ¿verdad? Que todas las dudas que, como bien comenta Arturo, van a ir surgiendo, que no tengan miedo de hacerlas, que se apoyen en sus catedráticos, etcétera, para poder diseñar un mejor proyecto, para poder lograr un mejor análisis de factibilidad, etcétera. Mientras más consulten ustedes, obviamente mejor va a ser su información. Y el día de mañana, esto para ustedes es una herramienta. El día de mañana ustedes van a ser asesores de una inmobiliaria, los van a contratar para hacer análisis de prefactibilidad o de factibilidad de proyectos inmobiliarios, pero no van a ser los únicos. Hay gente que va a tener mucha más experiencia, va a tener tal vez hasta 2, 3 maestrías relacionadas a esto o a finanzas, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, qué mejor que ahorita que están empezando, se empapen, cuestionen, consulten todo lo más que puedan con sus catedráticos que son del más alto nivel. Exprímanlos lo más que puedan para llegar mejor preparados. De igual forma, ustedes van a pasar conmigo el año, a finales de este año, por ahí por octubre, si no estoy mal, empezamos con Project Management y con Master Plan, y ahí vamos a tocar muchos de estos temas, ¿verdad? Van a hacer un ejercicio que les va a terminar de aclarar un poco más las cosas, ¿verdad? Y finalmente, a principios del año entrante, vuelven a estar conmigo y con el arquitecto Ponce, 2 grupos, ¿verdad? Uno cada uno, en donde ya analizamos directamente cada uno de sus documentos y hacemos sugerencias, hacemos mejoras, hacemos cambios, etc. Pero ya para entonces tienen que tener el documento prácticamente terminado a nivel de borrador. No que necesariamente tenga que estar todo terminado, porque habrán algunos cursos o algunas dudas y todo que tendrán de otros cursos que no hayan podido completar ustedes cada uno de sus capítulos. Pero sí tiene que estar prácticamente terminado a nivel de borrador para que nosotros podamos asesorarlos. Se tienen aproximadamente 6 sesiones, si mal no recuerdo,
de asesoría, ¿verdad? Para ir viendo estos 16 capítulos. Así que sí es importante que los tengan completos para que nosotros, los asesores, podamos irles viendo a cada uno de ustedes en qué tienen que mejorar, qué está pendiente de completar, etcétera. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Todo se va a manejar en formato APA? Sí, yo entiendo que sí, ¿verdad? Eso siempre creo que es mejor consultárselos al arquitecto Ramírez, ¿verdad? O al arquitecto Mejía. Ellos tienen perfectamente claro este tema, pero sí lo hemos trabajado de esa forma con los trabajos anteriores, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Tomaron nota Por de el todo lo que momento, fuimos no. hablando? Sí, Arqui, ¿Se sí refiere tomamos eso? nota. No me quedó muy claro. Sí, bueno, pues entonces, señores, eso es todo, ¿verdad? Espero les haya aclarado un poquito como que el big picture, digamos, ¿verdad? El panorama completo de la resolución de dudas de la guía, y cualquier duda, pues igual yo estoy siempre a la orden, con mucho gusto. Y ya saben que para mí es un gusto apoyar a la universidad y verlos nuevamente, verlos que están bien y acompañarlos en sus futuros cursos, ¿verdad? Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, Gracias. Arqui. Gracias, entonces, solo para recordarles entonces que el sábado 23 de abril, cuando termina su módulo, su segundo módulo, deben enviarle al arquitecto Mejía en PDF el documento de la presentación de tema. Acuérdense que el título debe responder al qué, en dónde y el cómo, ¿sí? Por favor. Si tienen dudas, se pueden abocar con el arquitecto Ponce o con el mismo arquitecto Mejía para desarrollar el tema y el documento. Como ustedes saben, llevamos un calendario muy estricto, independientemente de que en la facultad seamos un poco estrictos, pero entonces es importante que ustedes ese día envíen el tema. ¿Qué pasa si lo envían un día después? Pues ya no se les recibe. Así de sencillo, lo pueden enviar desde antes, pero esa fecha es el límite, ¿sí? Entonces, como en el calendario, todas las fechas son estrictas, vamos en orden. Así que ánimo, es mucho trabajo, como decían por ahí, por hacer, pero es importante que lo vayan haciendo conforme van los módulos, para que al final únicamente nos entreguen el borrador final. En otros años, y este año pasó, que el último día no tenían su documento final, y literalmente era un borrador. Y lo que pasó que fue complicado para los asesores asesorar, valga la redundancia, estos proyectos. Y únicamente son 6 asesorías, y después ya viene la entrega del documento final, y ya no hay más por hacer. No es como por asustarlos, pero sí, eso puede estropearles todo un año de trabajo al no poder seguir con su proyecto de graduación o presentarlo. Porque, digamos, a diferencia de otras instituciones donde ustedes o los alumnos en cualquier fecha pueden pedir presentación ante la terna, aquí no. Aquí únicamente en los meses calendarizados estipulados. Y si no lo hacen en orden, digamos, o en esa velocidad, si se puede decir de alguna manera, que llevamos con el calendario, deberían esperarse para el 2024. Entonces, solo para que tratemos de llevar ese orden que ya está calendarizado, ¿sí? Así que cualquier duda, ya saben dónde encontrarnos, saben nuestros correos. Así que ánimo y gracias, arquitecto Andrés Forno, por todo tu apoyo de siempre. No, pues para mí es un gusto, ¿verdad? Y pueden contar conmigo para cuando necesiten, con muchísimo gusto estamos a la orden, ¿verdad? Tanto la facultad como los alumnos, ¿verdad? El arquitecto Ramírez es siempre un gusto, y el arquitecto Mejía también. Y pues ya saben, ¿verdad? Aquí estamos. Igual les enviaremos la grabación para que tengan ahí y puedan tomar nota. Así que un fuerte abrazo y feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, qué gusto Muchas verlos a todos. gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias a todos.